Autores en línea, hasta las 4 por la RZ. Muy bien, y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Inés Mariscal. Hola Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás? Ay, qué placer estar acá. Me parece estar en casa. Una radio para mí siempre es mi casa. Sí, claro, bueno, es que vos arrancaste con eso y no paraste. Bueno, vamos a comentar en realidad que Inés Mariscal es actriz, locutora, egresada del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, del ISER. Es docente, doblajista, autora y bueno, y miembro de la Comisión de Radio de Argentores. Contame cómo empezaste con el tema de la locución y con el ISER. Esto comienza, por supuesto, una vida larga, como la mía puede indicarte que esto comenzó desde muy chica. Claro. Con la locura tremenda de ir a Radio El Mundo, cuando Radio El Mundo potencialmente era enseñanza pura. Y ahí estaba un maestro, entre todos los maestros que había en Radio El Mundo, que se llamaba Juan Carlos Torri. Torri tenía sus programas de preguntas y respuestas. Claro, me acuerdo, y necesitaba siempre a alguien que sacara los famosos numeritos de participación del público. Por supuesto que la más chiquita era la elegida. Esa era yo, 5 o 6 años. Era como la secretaria de Claro, ahora, sí, ¿no? yo apasionadamente sacaba los numeritos para que el público asistiera como referente de las preguntas. El hecho es que tanto me enamoré de todo lo que significaba estar en la radio y además entendí el código de la radio desde tan chica que me apasioné. Y al apasionarme no alargué nunca la profesión, Nunca más. por supuesto. Y Torri fue una de las primeras personas que me ayudó en mi carrera. ¿Por qué? Simplemente porque lo reencontré cuando yo tenía 20 años, 21, y él, al reconocerme, se acordaba perfectamente de Inés y me llevó a televisión directamente con una amiga, también actriz, Fina Queiró, de aquella época, y empezamos a hacer programas infantiles con textos míos. Entonces fue todo muy apasionante. Muy apasionante. Y después tuviste un paso durante varios años en las dos carátulas. Sí, de las Radio dos Nacional. carátulas al egresar del ISER. Carátulas tenía otra dimensión y otro formato en cuanto al reunir a los actores. Se reunía por concurso, por examen, y entraban generalmente los egresados del ISER. Hacíamos un examen que, evaluados correctamente por un jurado entendido, finalmente daba por resultado el elenco. Entre ellos puedo nombrar actrices de época como Susana Sisto, que hoy todavía sigue en acción permanente en doblaje, sí. Es una maravilla. Claudia Durán, que ahora reside en España, una extraordinaria actriz argentina de aquella época, en cuanto a las dos carátulas hablamos, y bueno, tantísimos nombres. El hecho es que carátula significó para mí más o menos 21 años de actividad ininterrumpida con horario fijo. Y no pasé como actriz a televisión cuando vinieron a buscar actrices a la radio, porque, una anécdota, yo estaba enamoradísima de quien fuera después el amor de mi vida, de siempre, mi único esposo, mi compañero de alma. Y cuando me propusieron pasar a televisión, que era Canal 9, me dijeron: le avisamos, tiene que avanzar, tiene que besar, tiene que abrazar. Y yo dije, no puede ser. ¿Pero vos dijiste o lo consultaste a tu marido? No consulté nada. Consulté a mi alma, a mi corazón, y dije, ¿cómo le voy a hacer? Una cosa que hoy lo pienso y digo, ¿cómo puede ser? Pero bueno, era un límite estable de mi corazón, claro, al cual no iba a agredir con esto. Y bueno, tomé la continuidad en carátulas tantos años. Después hice mucho periodismo. A mí me ayudaron mucho los hombres, que curiosamente, sí, casi todos los secretarios de radios, de Radio Nacional, inmediatamente el asesor literario me dio oportunidad de escribir. Escribí mucho para Radio Nacional, teatro para niños, radioteatro.
hacías adaptaciones también hice de obras. Muchas adaptaciones de obras, muchas. Me dediqué mucho al estudio de la historia naval de nuestro país, a las grandes travesías de aquellos hombres como Piedrabuena, el sur, la Argentina, todo, y Espora y todos ellos. A mí me enloquecían porque ¿cómo hicieron nuestra patria desde el mar, desde la posibilidad de expandirnos? Fue algo imponente eso. Sí. Entonces novelicé mucho y escribí muchísima radio para Radio El Mundo. ¿Y te gusta el mar, te gusta navegar y eso? No, le huyo, le tengo un temor, Sí, por favor, yo terrible. también, sí. No tengo claustrofobia, pensar que voy a Sí. estar ahí adentro. No. Sí. Los cruceros, todo eso a mí también me da. A mí me admiraba el hecho increíble, así como San Martín cruzó los Andes, me parecía fantástico pensar que se atravesaran. Que podían hacer desde el agua, ¿no? Desde el agua, y lo hacían todo. Bueno, eso fue Pero novela pura. Con un riesgo enorme. ¿no? Sí, y me fue muy bien con eso. Escribí La vida de Piedrabuena, un programa de televisión que fue muy bien, fue nombrado, nominado. En fin, me acompañaron muchas oportunidades magníficas desde el trabajo. Claro. Yo puedo decir... Pero qué lindo lo que dijiste, Compás. los hombres me ayudaron. Sí, mucho. a mí me ayudaron muchísimo. Era una época, y sí, era un hombre... El poder de los hombres. El poder de los hombres. Entonces, que llamaran a una persona, una mujer, a hacer cosas, no era tan fácil. Pero yo no hacía nada. O sea, no sé por qué me llamaban para escribir. Y así comencé, y después seguí el curso de autor en el ISER también, y bueno, fui documentándome y experimentando las realidades de la posibilidad de escribir, y ahí entro en Argentores hace 53 años. ¡Qué bárbaro! 53 años ya. Y te digo que para mí es ayer. Yo me veo cruzando con mi libretito y haciendo lo que hoy la gente no se da cuenta que tiene que hacer para hacer la carrera profesional del autor. Por Dios, la oralidad en radio es una autoría firme. ¿Cómo no se da cuenta el autor de radio, el hacedor de la radio, que es un autor? Ahora le cuesta entender que es autor. ¿Por qué? Y cuesta. Y mira, ahora el Consejo Profesional de Radio que preside Escalice, con Pedro Paz como secretario. A todo el Consejo, por favor. Sí, cómo no, mira, es muy maravilloso el equipo porque brega por la defensa del derecho de autor, este grado de evangelización que puso como palabra Pedro Paz, y está rodando por todos lados. Está María Mercedes Di Benedetto, muy estuvo capaz. Con nosotros aquí. Sí, una mujer muy hábil en todo esto. Está Hugo Baquintela, un hacedor de radio desde hace muchos años, tipo, con su gato en la ventana. Yo conozco a todos los de radio. Sí. Y yo, que bueno, estamos todos bregando. Perdón, Escalice y Marchetti. Y Marchetti, Sí. Que es un hombre que de radio sabe todo. Absolutamente todo. Y Escalice, bueno. Escalice puede hacer en cualquier momento una reproducción exacta de los éxitos de los programas, porque tiene al toque todas las respuestas. A mí me enseña mucho. Sí, es tan espontáneo, espontáneo. Sí, bueno, hicieron todo el humor. Durante años. Sí, yo le pregunto porque a mí me gusta mucho el humor. Y por eso hablo mucho con él y me enseña muchas cosas. Sí, claro que sí. El humor es la base de la coherencia de muchas cosas. Además hicieron televisión, aparte con la Andricina, con un montón de gente. Yo lo escribía en la radio y todo. Así que son dos talentosos. Sí, ellos están bregando, y con la junta directiva, que es Miguel Ángel Dianes, presidente de Argentores, están bregando absolutamente a través de todos los consejos, de dinamizar el potencial que es el autor en nuestro país. El autor es, si me permiten, entre comillas, un maestro, porque hace al texto, y el texto siempre es cultura. Nunca deja de serlo. Y la cultura tiene que solidificarse en nuestro país. Nosotros tenemos que adelantar en educación y en cultura.
Y esto está en manos, en gran parte, de los autores. Yo entiendo que lo que Argentores hace es ponerlo en la escala de valores. El autor en nuestro país tiene que avanzar. Por eso me duele profundamente lo que están luchando las radios argentinas en muchos casos. Está muy desvalorizado. Que está desvalorizado. Pero viene este caudal, que son las radios como esta, Sónica, que potencializa desde otro lugar y canaliza la labor de autores. Sí. ¿Y por qué un autor es autor de radio? Simplemente porque el autor escribe siempre un texto. Si no, no sería autor. A través de una idea. Primero la idea. Y cabe el eslogan de Argentores, que sin autor no hay obra. Todo lo que estamos haciendo nosotros es una textualidad. Podríamos sacarlo de contexto, sacarlo de la grabación que estamos haciendo, ponerlo en una limpieza de texto, y tenemos formalmente una capacitación entregada en esta palabra. Entonces, por eso, primero la idea, después el desarrollo de la idea. Y ahí está el autor. Claro. Le agregás a eso el condimento, la sal, la pimienta, que viene a ser la ficción. Sí. La ficción. ¿Cómo es posible que nosotros en radio no tengamos más ficción? Explícamelo. Cuando la ficción es la recreación de los problemas de la vida con el ingrediente de la ventana abierta para entender el proceso. Es decir, tendrían que detenerse un poco los que programan, los programadores, en crear cultura de ficción en radio. Ficción en radio. Nosotros tenemos ahora en Argentores, digo nosotros por el Consejo, ¿verdad? Sí. Un hermosísimo concurso de microficción. Quiero que lo cuentes para que la gente sepa. No hay muchas posibilidades de escribir, ¿verdad? Para transmitir. Entonces Argentores abre las puertas creando un concurso de microficción que está en vigencia en estos momentos, que todos los interesados pueden concursar en 2 categorías, hasta 30 años y después hasta cualquier edad. En los datos que necesitan para presentarse los encuentran en, por ejemplo, www.argentores.org.ar o bien en radio, todo junto y en minúscula, @argentores.com.ar. Entonces ahí tienen todos los datos. ¿Y qué pueden escribir en microficción? Eso es cosa del autor. Si me preguntás a mí qué escribo yo por ficción, y lo que te conté como anécdota, por ejemplo, dejo brillar el corazón porque lo tengo más a piel que a lo mejor mi mente. Entonces dejo que mi corazón salte y explique la vida. Y a partir de eso le agrego el entendimiento y el razonamiento que los años me dan en cada cosa que hago. Pero que hay oportunidades de escribirlo todo, absolutamente, y sin miedo. El autor con miedo no es autor. Claro. El autor es un ser tan libre y tan maravilloso y tan genuino en sí mismo que no necesita nada más que estar solito y escribir. Es fantástico. No necesita una máquina más que la de su cerebro, y si quiere escribe a mano. Pero escribe la obra. Y así la obra trasciende las épocas, los tiempos y todo. ¿Y cuando crea un personaje, por lo general ese personaje está dentro de uno o...? Ocurre algo maravilloso. Vos seguramente, como periodista y como investigadora, habrás hablado y habrás tocado el tema de la despersonalización. Sí. Hay individuos que tienen, entre ellos los autores, se despersonalizan de sí y pueden escribir al otro, captando al otro como propio y escribiéndolo. Tenemos la capacidad de despersonalizarnos en varios, así como el actor maravillosamente puede hacerlo. Si no, no podría componer ninguna actuación. Eso es verdad, porque hay gente que dice, yo escribí esto, me gustaría que lo interprete tal persona. Claro. Entonces eso es el autor pensando en la otra persona, ¿no es cierto? Por ahí no coincide, pero siempre el autor de radio, de televisión o de teatro o de cine, ¿no es cierto?, escribe y dice, me gustaría que lo haga Inés. Y ya
ahí está pensando en la otra persona. O sea, es fantástico, es fantástico. Ahora, la capacitación de hacer radio con ficción es maravillosa, porque solamente el tono hace al personaje. A mí no me ven, claro, pero yo puedo actuar. Te puedo hacer una vieja, una joven, una linda, una fea, una profesional, una no profesional. Puedo abundar en lo que quiero y puedo, pero ¿cómo? Solamente por el texto y por la voz humana. La voz, el tono. Y esa ejemplificación tiene que ver con la oralidad, con la oratoria, con temas que hay que estudiar en lo posible desde muy joven. Porque nosotros nacimos para comunicarnos, pero nos gusta comunicarnos bien y de alguna manera que el otro nos capte del mejor modo. Y eso se consigue, en el orden de lo que vamos hablando, a través de la oralidad. El resto lo hace la acción, ¿no? O sea, pero ¿la oralidad se puede aprender o se nace con ese don? La oralidad se aprende y se dinamiza. Y se aprende desde la toma de conciencia de las situaciones de la vida. Hay que comprender la vida y tener algo que es maravilloso, que es el acto de discernimiento. Porque todo es disímil de lo otro. Por ejemplo, esto es una taza, esto es una lapicera, este es un papel. Pero si yo no tengo ese discernimiento, esa separación de una cosa a la otra, veo que esto es una mesa de trabajo. Pero no estoy viendo el contenido. Y yo puedo ver a un viejo, pero no veo el contenido del viejo. Un actor, un autor, un hacedor de arte es el que discierne qué contiene el viejo, qué está pensando el viejo, qué conflicto tiene el viejo. Y un autor y todo esto discierne que está un auricular en la mesa, que lo puedo usar y lo descarto. ¿Por qué? Lo descarto. Y este es el tema. Empezar a darnos cuenta por qué usamos o no usamos los objetos que vemos y tenemos. Es muy complejo a la vez apasionante, y hace que las personas que estamos en esto nos entendamos mucho y seamos amigos de esta aventura de crear ficción. Una aventura que no tiene límites, y todavía tenemos algo grandioso, que es la necesidad de retrotraernos y estudiar a los antiguos autores. Si seguimos con Shakespeare, todo porque han escrito los actos máximos de discernimiento. Claro. Y mucho tiene que ver también del otro lado la imaginación. Totalmente, y la bonomía, la generosidad. Pero si vos le incluís tu yo a lo que estás escribiendo, de alguna manera estás quitándole foco al otro. Hay que dejar que el otro fluya, el asesino que fluya, sí. Porque después sí, como autor veré argumentalmente cómo puedo encauzar la educación de mi texto, lo que mi texto va a dejar como potencial. Todo autor sueña con dejar una semilla, un alguito que diga y justifique mi hecho de ser autor. Qué palabra densamente bella, autor. Sí. Y esto es lo que tiene Argentores, belleza por actuación, belleza por tarea. Y ahí hay un equipo extraordinario de gente que trabaja en Argentores, sí, más muchísimo. De 100 empleados, sí. No creo equivocarme, uno más hábil que el otro en el manejo de las cuentas internacionales, porque el autor nuestro escribe para el mundo, como todos los autores escriben para el mundo, pero después hay que traer el derecho de autor, hay que traer todo eso. Por eso, una vez más, a los autores que están escribiendo para todos los géneros, especialmente para radio, tienen que darse cuenta que un editorial cobra derecho de autor, un sketch cobra derecho de autor, un programa de humor cobra derecho de autor, informes, documentales, todo cobra derecho de autor. Pero Argentores, si no va el autor y declara su obra, no se entera. Y si no se entera, el autor no cobra. Así de fácil. Incluso las publicidades, las promos de los programas, hay que escribir, por ejemplo, el resumen de la semana, esa promo también
cobra derecho a autor hay que declararla simplemente. Totalmente. Sí. Y dice, pero ¿cuánto puede llegar a ganar un autor a través de su derecho de autor? Bueno, primero presentemos la obra, veamos qué escribió. Así, claro. mi mamá me mima, es muy chiquito, en cada línea una frase, pero ¿qué más? ¿No? Hay que ver la obra, y la obra tiene un protocolo de pago, obviamente justo y digno. Claro. La medición en tiempo, la medición en lugares y demás, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo le quiero mandar un saludo a Carlos Delgado, porque la labor que está haciendo él allá como delegado se nota, se nota. Y está acercando a todos los autores de radio también, que le cuesta un montón, pero tiene que hacer escuela, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me tocó en Mar del Plata, me mandaron como delegada, tuve como 9 años allá, para el Mar del Plata y la costa atlántica. Por eso sé lo que está haciendo Delgado. No es fácil, es abundantemente, impresionantemente bello lo que está haciendo, y le deseo la mejor onda posible para que sus realizaciones sigan así fuertes, ¿no? Sí, desde acá le mandamos un gran cariño. Sí. Y vos, hablando de la oratoria, vos escribiste un libro que es La Palabra Creadora, Oratoria para Nuevos Líderes. Sí. Y además das cursos de oratoria. Sí, he dado mucho, y a veces me sonrío porque veo en televisión, digo buenamente, como si me pasaran una manito en el pecho y me dijeran suerte, bien, ¿no? Muchas personas que han pasado por ahí, inclusive muy destacados. Entonces estoy muy tranquila. Dicté mucho en el ISER y dicté mucho en el instituto de mi fallecido hermano Enrique Mariscal, un gran escritor argentino con bueno, una cantidad de trabajos intelectuales en este país y en el extranjero, y él tenía su instituto, y en ese instituto yo también daba clases de oratoria. Y ahora, bien, en realidad es de investigación ahora más lo mío, porque hay mucho para investigar en oratoria. A mí me impresionan mucho los tonos, Raúl. Los tonos, Ay, sí, ¿sabes qué, Alejandra? Hay que trabajar mucho los tonos, ¿no? El tono, te descubren si estás triste, amargada, si venís con una idea buena, mala, linda, fea. Es verdad. Que me vine pero como el dicho, ¿no? Dime cómo hablas y te diré quién eres. Sí, ¿no? Pero la intención está en el tono. Entonces, vos por el tono podés darte cuenta. ¿Sabes? Sí, y verdad. yo trabajé mucho con García Ferré. Sí, con García Ferré. Hacíamos dibujitos animados de todo tipo. Y otros dibujos animados de películas, Candy, bueno. Me pierdo. Me pierdo en el recuerdo. Y a la hora de hablar frente al público, el gran dilema, más allá del tono que vos decís, tiene que ver con qué hacemos con las manos. Les pasa a muchos empresarios o gente que tiene que hablar que o agarran una lapicera o un papel. ¿Qué hacer con las manos? Las manos son geniales, saben lo que quiere el orador. De todas maneras, no está mal tener un vedor de gesto, de gestualidad, que te dice estás cargando por aquí, no te conviene. Hay un detalle de ayuda, así como está el modisto que te dice no use hombreras, use hombreras, apóyese en la cintura, deje floja la cintura. Esos toques están, pero acá el orador hábil es el que construye mejor su discurso, y además que lo sabe decir. Por ejemplo, no se puede apresurar el lenguaje. 125 palabras en un minuto, suficiente y basta. No corras, porque si corres... Pero te exigen en determinados medios, te dicen, te falta ritmo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? No. Es el gravísimo error de los medios, porque no se les entiende absolutamente nada y tienden a crear un estado de incertidumbre en el que escucha negativo. No, hay una estética de la palabra en el decir, y eso hay que darlo en la tonalidad, porque el otro, el escucha, necesita crear la imagen,
Y el aceleramiento de quien habla le quita imagen a la escucha, no la puede construir. Claro. Podés construirla a través de un tono más alto, porque llamas la atención y el otro se sacude. Sí. Pero no en el aceleramiento. El aceleramiento destruye la posibilidad de que el otro imagine. Esto es muy delicado. Y además la repetición de palabras. Hay que limpiar el lenguaje. Así como limpiamos nuestra casa, tenemos que limpiar nuestra oralidad. Y tratar de observar los acentos donde van colocados, porque claro, van mal colocados a veces los acentos, y ahí uno se denuncia como un poco construido, un orador poco construido. Ajá. Yo a veces voy a donde hay gente que está explicando cosas, y por qué se llega a que una persona tenga mejor forma de explicar las cosas y que no se le duerma a la audiencia. ¿Cómo se hace eso? Y la importancia del tema. Ajá. No, pero no solo el tema, porque a veces tienen el mismo tono todo el tiempo, sí, de claro, comienzo a final. No, todo eso es falta de educación. No sería educación, sino formación. Formar, hay que formarse. Sí. Claro, si vos querés andar en bicicleta, algunas caiditas vas a tener, pero después arrancás. Pero hay que tomar ese ritmo. El ritmo hay que tomar, el ritmo del orador. Después hablás tranquilamente. Y después la importancia del silencio, ¿no? De hacer esa pequeña pausa. Claro. Bueno, hacen a la imagen, ¿comprendés? Eso justo que hablábamos de no acelerar. Cuando vos no acelerás, vas formando pequeños silencios. Y si querés un silencio mayor, lo das. Pero el otro construye. Y cuando construye está más cerca de lo que le decís. Claro. Cuando la gente se grita, esos programas que están en radio, que están en televisión, que están, cerramos, sí, por los tiempos, que van varias personas y hablan todos al mismo momento, eso no produce nada, irritación producen. Claro, y gente levantan la voz para que se escuche más uno que otro, claro, y al final es todo un griterío, sí, absoluto. Sí. No, te decía que no golpees acá. Va, sí, yo les traje un regalito para la biblioteca del programa. Muy bien. Alejandra, Raúl, muchas gracias. Humor en serio. Humor en serio. Yo también me dedico al humor. Si lo único que monólogos, me gusta es reírme. Escenas breves, stand-up. ¿Haces stand-up? Sí. Obras completas. Sí. De la editorial Serendipidad, que sí, es de Mariscal, ¿no? Sí, ¿cómo sabes? Porque estuve investigando. Pero qué fantástico. Y tienen muchos libros para niños, sí, infantiles, sí, y están en la Feria del Libro y todo. Sí. Bien, perfecto. Y después, volviendo a Argentores, que es el meollo de la importancia de mis días en estos momentos, me siento totalmente identificada con la entidad, más que nunca y desde siempre, pero ahora más que nunca, porque encuentro que lo inteligente es aplaudir y estar con aquellos que nos ayudan. Y Argentores ayuda de tal forma, mira, yo pertenezco dentro de Argentores al Consejo de Radio, que me habilita y me impone en el Consejo de Previsión Social. El Consejo de Previsión Social que dirige Cristina Escofet como presidente, tiene la maravilla de lo que es inevitable, atender a todos los socios en su salud y en sus necesidades. Eso te lo brinda Argentores. Es fantástico. A determinado nivel de anterioridad, de antigüedad, ya tenés previsión social, que inclusive te da hasta una pensión. Fantástico. O sea, es súper completo. No, mira, es admirable. Yo te digo la verdad, pertenezco espiritualmente a actores, los amo, pero en Argentores encontré estas aperturas maravillosas, ¿no? Sí, es fantástico. Y hablando de eso, ¿qué opinás de las nuevas tendencias que hay con respecto, a las nuevas tecnologías? Sí, abracemos eso, abracemos el futuro, abracémoslo. Respetemos muchísimo el pasado, pero abracemos el futuro. Además, no te olvides que tenemos que defendernos, pero sin armas que sean perniciosas, digamos. No, claro. Armas de derecho, sí, armas de capacitación, de capacidad, de intelectualidad, de potencia del hombre de radio. Y entonces estas radios
tienen ahora una misión fundamental, que es asesorar, pero a su vez sostener a los autores y a los creadores. Si no, la radio sería un ruido nada más. Y yo escuchaba el programa de ustedes antes de intervenir, sí, y decía qué bien lo dicen y qué bien lo hacen y qué bien que no se escucha. Yo no escucho un programa así por radio. Entonces, bienvenidos, y que continúen con esto, pero a todo, ¿no? A todo. Hay mucha gente interesada en saber de los autores, ¿no es cierto? De nuestros autores, de todos en general. Y la radio, a mí me parece que ha crecido, a mí personalmente, por todas las radios online que hay. Por supuesto que está la radio de aire, y esta radio es más fácil de encontrarla, ¿no es cierto? Totalmente. Desde el teléfono. Más cerca. Y está más cerca, y además yo puedo volver a escuchar lo que vos dijiste en este momento todas las veces que quiera durante las 24 horas del día, y bueno, queda siempre cargado en la red, ¿no? Sí. En la plataforma. El deseo mayor es que todo lo que uno dice quede en alguien para bien común, que sirva para algo, que haya un contenido capaz de decir me motivó, yo estoy motivado, me voy a dedicar a ver este tema porque me entró la duda sobre esto. Es decir, ser útil en la comunicación, aportar ideas, ¿no? Sí, es como cuando lees un libro y ese libro te remite a leer otro autor, otro libro. Es como que, viste, te va como llevando, por lo menos yo así empecé en la lectura, leyendo un libro que citaba otro libro y por ir a investigar y buscarlo, y ahí se arma una cadena, ¿no? Por supuesto que sí. Esta es la gran oportunidad que existe ahora, son las nuevas tecnologías, las nuevas radios, y apoyo y abrazo a todos los hacedores de las radios AM, FM, que están pasando un mal momento en estos tiempos, y ambiciono, con una ambición a lo mejor primaria y desmesurada, que alguien tome conciencia de que el aire público, la facilidad de hacer radio, es tocar la educación de un pueblo de manera directa. Nosotros ahora mismo estamos penetrando ámbitos insospechados de llegada con un mensaje, y estamos apropiándonos del aire. ¿Ustedes saben lo peor que nos pueden robar a nosotros? ¿Qué es? ¿Qué? Lo repito, pero no me... ¿Sabes qué? Sí, obviamente el aire. No importa que te roben bienes naturales, en definitiva, no importaría. Lo que es cruel, de una crueldad impresionante, es que te roben el tiempo, porque el tiempo es vida, y si vos perdés el tiempo, perdés vida. Eso a mí me parece algo que hay que subrayarlo totalmente, decirlo continuamente, porque no es justo. No es justo que te impongan programas sin nivel. ¿Por qué están usando el aire público? Sí, es verdad. Está bien, vos podés correr el dial, podés irte, pero no es la misión. La misión es que el aire se use para bien público. Pero yo no puedo poner en un programa, por este afán de hacer cultura hoy de lo que pasa en la calle, todas las palabras de mal gusto que se escuchan. No tiene una lógica educativa. Para eso no voy a usar un bien público, me voy, no sé, cualquier lugar donde esto sea de todos los días. Acá hay docencia. En una radio siempre hay docencia. Siempre. ¿Y qué opinas del lenguaje inclusivo, ahora que hablabas de la palabra y eso? De decirles... Sí, yo no podría participar del inclusivo. Entiendo el mensaje y soy capaz de hacer cualquier cosa en beneficio de la igualdad, del sexo, de todo. Pero el lenguaje a mí me toma desde otro lugar, no sé, es como si tuviera una biblioteca muy armada de textos valiosos, como puede ser el lenguaje castellano en este caso, y yo quiero cambiar los atributos a ese lenguaje. En mi caso, no olviden, los escuchas queridos que me están escuchando, y ustedes, que yo soy una persona de edad. Si eso molesta, no sé, pero tengo una edad donde para mí hay que cuidar el lenguaje, es decir, enriquecerlo, no
desvirtuarlo, pero bueno. Yo buscaría las palabras del lenguaje que me permitan hablar de estos temas sin necesidad de cambiar las vocales ni nada. Sí, Esto, pero ya te digo, desde mi óptica de 80 años. Sí. Pero bueno, Inés, la verdad nos encantó que hayas venido, que nos hayas visitado. Es una clase magistral que nos diste. Por favor. La saludamos a su hija que está acá en el estudio. Sí, también, gracias por acompañarla. Y bueno, y siempre como decís vos, ¿no? Que cada cosa nos deje algo. Y la verdad que nos dejaste muchos conceptos. Una clase magistral nos dio. Gracias, querido. Ustedes son muy buenos. Los escuché muy bien, me encantó como lo hacían. Me trae recuerdos. Yo estaba nervioso porque semejante persona de la radio. Sí, ¿viste? Claro. Me pongo nervioso, pero bueno, estamos fue en el mismo código. Pero además decirle a todos los autores, a todos los que hacen radio, que se acerquen a Argentores y que registren sus programas, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, muchas gracias, Inés. Gracias a ustedes. Gracias, Raúl. No, gracias a vos, Nos Alejandra. vemos. Gracias, Inés, Gracias, que somos querido. amigos. Nos vemos la semana que viene. Y un saludo a todos los oyentes. Gracias. Gracias. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.